todos le afectó, a todos. Hasta el que dice, no, yo no dependo de la soja, no dependo del maíz, no dependo del productor, pero todos nosotros dependemos de alguien. Estamos una vez más en los estudios de Campo Agropecuario Multimedia. Ahora mismo vamos a llevar a cabo nuestro segundo podcast de Agroconversaciones. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Cuando inició la campaña de soja, conocimos a un productor, cual tiene millones de anécdotas para contarnos, una historia de vida increíble. Y bueno, ya sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestro invitado del día de hoy, el señor Robson. Un gusto estar aquí en este programa, un gusto conocerles a ustedes y poder llevar un poco de la historia de la agricultura en Paraguay, poder alcanzar a más personas para que más gente sepan un poco qué es lo que estamos haciendo en el campo. Un gusto para nosotros, señor Robson, tenerlo acá. Y realmente queremos conocerle más, señor Robson. Queremos que se presente. ¿Hace cuántos años vinieron sus padres a Paraguay? Queremos saber todo. Una larga historia, pero bueno. Mi nombre es Robson Afonso, vengo de Alto Paraná, San Alberto. Nacido en Hernandarias, mi papá entró en Paraguay en 78. Invitado por los gobiernos en esta fecha y vinieron a cultivar en estas tierras. Pero mi papá entró y tenía un hijo ya, que era 3 meses tenía. Y entró, vino a trabajar, empezó a trabajar para alguien que tenía un poco de dinero para pagar su sueldo. Y ahí empezó y compró sus primeras 5 hectáreas y empezó a trabajar. Y hoy estamos siguiendo haciendo la misma cosa, a 42 años cultivando esas tierras. Toda una experiencia aprendida de los padres, ¿verdad? Así mismo. Una larga historia de vida. Creo que muchísima gente se va a identificar con nosotros también. Mis padres son brasileños. Yo nací aquí en Paraguay, entonces soy hijo de inmigrantes. Me considero muy paraguayo, nunca viví en otro país, siempre aquí. Y contribuyendo con ese país. Señor Robson, contanos sobre tu familia. ¿Sos casado? ¿Tenés hijos? Soy casado con Paula Danila Schmidt, una persona, una mujer, una esposa, una mamá extraordinaria. Tengo 2 hijos, Murilo y Lara. Murilo ya va a cumplir 18 años ahora el día 10. Y Lara va a cumplir 13 años el día 16. Un casal de hijos que Dios nos dio muy lindo mismo. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en la parte de agricultura. Señor Robson, si usted nos podría comentar qué es para usted el agro. ¿Qué significa? El agro se simplifica a algo bien cortito. El agro es vida. El agro es la bendición de Dios, de donde proviene nuestro alimento. El alimento que es bendecido por Dios. Un alimento que nos da la vida, nos da la sabiduría, nos da la salud, nos hace lo que somos hoy nosotros a nivel mundial. Un país donde tiene agricultura es un país próspero, un país bendecido por Dios, protegido por Dios, porque el productor ya amanece el día pidiendo a Dios, Dios, prepara mi día, guíame mi día. Que Dios pueda bendecir, que mi trabajo sea perfecto, pidiendo la lluvia o pidiendo el sol. Y así es todos los días, porque para sembrar necesitamos sol, pero también necesitamos la lluvia. Sin la lluvia no podemos entrar en las tierras a sembrar las tierras, pero también necesita el sol. Entonces el productor, yo digo que es un hombre bendecido por Dios, el que puede producir alimento y enviar a toda parte del mundo, o quizás o de repente solo en su país, pero el que produce alimento, yo siempre digo que no es el gran productor, o el mediano, o el pequeño que es productor. Somos todos productores, los pequeños, los medianos, los grandes, los campesinos productores, que hoy en Paraguay son muchos,
Son gentes así que levanta de madrugada sin nacer el sol y va a acostarse otra vez sin que venga el sol otra vez, ¿verdad? Son gente que trabaja muchísimo. Así mismo. Bueno, ahora tengo una pregunta muy específica, señor Robson. ¿Qué piensa usted cuando las personas tratan a los productores de brasiguayos? Creo que los que dicen eso están un poco desinformados, ¿no? Porque brasiguayo no existe. No existe una nacionalidad brasiguayo. Es un poco de, ¿cómo voy a decirte? De preconceito, ¿no? Es algo que no suena bien. O es paraguayo, o es brasilero, o es argentino, o es japonés, no sé qué, pero brasiguayo no existe, ¿no? ¿Siente usted que el gobierno acompaña a los productores paraguayos? Podemos decir que sí. El gobierno nos da la seguridad para nosotros estar en el campo, que es lo que el productor necesita hoy, la seguridad de poder trabajar sus tierras y saber que no va a tener problema mañana o después. Poder salir por la mañana, cultivar las tierras, volver y acostarse y saber que su inmueble está protegido, que su finca no va a tener problemas con invasiones, que eso es lo que preocupa hoy a 90% de los productores o más, el 100% voy a decir, se preocupan por eso. Pero con este gobierno creo que estamos muy bien. Tuvimos algunos gobiernos que tuvo problemas, pero ahora estamos muy bien. Mi papá, por ejemplo, en el año 2000 tuvo que irse de Paraguay. Cuando hubo, en esta fecha había muchas invasiones, mucha inseguridad de la propiedad privada y muchísima gente salieron de Paraguay, vendieron sus propiedades y tuvieron que irse de Paraguay, ¿verdad? Por la inseguridad. Y después de eso pasó, ya se calmó mucho. Vino otro gobierno que otra vez trajo mucho miedo, mucha inseguridad. Pero ahora estamos viviendo así años de, vamos a decir así, de paz. Y necesitamos más tener esta seguridad, que eso jamás va a pasar con nuestros inmuebles, para que más gente pueda venir a invertir en Paraguay. Entonces podría decir que realmente sienten un acompañamiento, actualmente al menos. Sí, estamos así, como dije antes, estamos seguros con este gobierno que nada de esto va a pasar como pasó con mi papá, como pasó con otros inmigrantes también, que vino y trabajaron muchísimo en estas tierras y tuvieron que salir por el miedo, por la inseguridad. Pero mi papá hace 22 años que salió de Paraguay. Pero hasta hoy su gana es de volver a Paraguay. Porque él cuando vino a Paraguay no tenía nada. Y todo lo que logró conseguir, logró trabajando en estas tierras. Entonces su gana, su deseo hoy, mi papá está con 66 años. Y su deseo hoy es volver a Paraguay. ¿No hay forma de que vuelva? Ojalá, Dios bendiga. Que se le pueda traer un rato por lo menos de visita. Eso sí suele hacer. ¿Sí? ¿Siempre? Sí, bien. O sea, ¿están siempre en contacto? Sí, siempre estamos. No, eso nunca dejamos de hacer. Buenísimo. Bueno, ahora me gustaría que nos pueda contar una anécdota, alguna experiencia, algo lindo que le dejó el campo. O sea, ¿qué fue lo más lindo que le dejó el trabajo en el campo, para ser más específico? El trabajo en el campo nos deja así muchas enseñanzas, muchísimas. Por ejemplo, hoy yo soy lo que soy, tengo lo que tengo gracias al campo. El campo es un lugar de personas honestas, la honestidad. Un productor, por ejemplo, a veces no paga su deuda, no es porque no quiso pagar, es porque vino la sequía y no pudo cosechar. Pero va a hacer de todo para que logre pagar su deuda. El productor no queda debiendo ni una gaseosa. Él paga su deuda. Es un hombre honrado, de respeto. Esas son cosas que yo aprendí en la agricultura a través de mi familia también. Y vengo pasando a mis hijos, a la gente que nos
que está cercano a nosotros. O sea, la agricultura nos da muchísimas enseñanzas. La fe en Dios, en primer lugar, eso es algo que aprendemos desde chiquitito ya. Yo me recuerdo que cuando mi papá tenía solo 5 hectáreas, él tenía un trigo muy lindo. Estaba espectacular. Y yo me recuerdo de esa fecha ainda, porque creo que teníamos 4 años, 3, 4 años máximo. Y vino una lluvia de granizo muy fuerte y acabó con el trigo de él. Y fue la primera vez que yo conocí hielo. Porque me recuerdo tan bien de eso, porque nosotros vivíamos en una casa de que la pared era de madera así y no tenía piso, era de tierra dentro. Y ahí tenía frestas así en las paredes. Y él lo pasaba entre las paredes. Y ahí nosotros catábamos del suelo, de la tierra, y comía eso. Fue la primera vez que conocí hielo, de una lluvia de granizo que consumió completamente el trigo que mi papá tenía. Es que realmente hay muchos factores que pueden afectar al campo, que eso ya sabemos, pero no por eso, a lo que usted estaba acotando, es que no por eso el productor va a dejar de cumplir con lo que tiene que cumplir. Imagínate, yo nací en el agro, ¿verdad? Trabajando, cultivando, y tuvimos muchísimos problemas de sequías, de gobierno, pero jamás dejamos de honrar con nuestros compromisos y dejamos de hacer lo que nosotros hacemos con tanto amor, que es sembrar las tierras, cosechar y llevar alimento, porque lo que producimos es alimento, lo que llevamos al mundo hoy es alimento. Paraguay hoy es reconocido a nivel mundial por el alimento que produce. Totalmente. Y bueno, ya que mencionamos que hay varios factores que afectan al campo justamente, que de por ahí en todo el proceso pueden ocurrir cosas que no estaban en nuestros planes. ¿Nos podría comentar alguna anécdota que recuerdes de algo malo que vivió, pero que dentro de todo le ayudó a aprender algo? 3 años atrás tuvimos la peor sequía en Paraguay. En Paraguay, no, eso no fue localizado, eso fue en Paraguay, donde cosechamos 800 kilos por hectárea. Eso jamás pasó en nuestra vida, jamás. Fue momentos así que para nosotros fue muy triste. Y hablando de este tema, para mí es un poco no, mucho emocionante hablar de la peor sequía que tuvimos en Paraguay, donde afectó no solamente a productores, porque el productor hace esto con todo amor, todo cariño del mundo, con toda fe. Va a sembrar su semilla, cuida eso durante 120 días para cosechar algo o no cosechar nada. El productor no tiene dinero. El dinero del productor está en el campo. Si produce, hay plata. Si no produce, no hay porimba de ver. Entonces, para nosotros fue momentos muy difíciles de ver nuestro trabajo perdiendo con esta sequía, y no solamente nuestro trabajo, también a los gomeros, a los transportistas, a los supermercados, soldadores, a todos le afectó, a todos. Hasta el que dice, no, yo no dependo de la soja, no dependo del maíz, no dependo del productor, pero todos nosotros dependemos de alguien. Y si dependemos hoy, es del productor. Pero el sector productor no es solamente el plantador de soja. El sector productor hoy son las industrias. Como dije antes, son los transportistas, los camioneros, los acopiadores, gomeros, supermercados, transportes fluviales. Todo eso depende del productor, que no es uno solo, es una cadena, están todos ligados. El mercado, las industrias, ¿van a vender para quién? Si nosotros no vamos a producir alimento. Y entonces fue un año así que muy difícil,
pero pasamos por todo eso, sobrevivimos a una sequía y estamos cultivando y seguimos haciendo lo que sabemos hacer, que es cultivar, sembrar y producir alimentos. Realmente, señor Robson, una anécdota muy conmovedora. Y bueno, basándonos en esta experiencia que nos acaba de contar, ¿cómo ve actualmente el campo? Y principalmente a las nuevas generaciones. Si nos podría hablar un poquito de eso. Ahí, cuando tuvimos este problema de la sequía, nos dimos cuenta que tenemos que hacer algo más, no depender tanto así de varios factores. Empezamos a hacer trabajos diferentes, a poner materias orgánicas en nuestras tierras, con cobertura, con pasto verde junto con el maíz, haciendo un trabajo diferente para que nuestros hijos no lleguen a pasar por eso. Que con 40, con 50 días de sol, que podemos soportar y que esa soja pueda producir igual. Mis hijos, por ejemplo, a estas nuevas generaciones que vienen, ya aprenden algo diferente ya. Porque mi hijo, por ejemplo, viene conmigo desde que nació. En el campo, en el pulverizador, en la cosechadora, en la sembradora, en el camión. Todo está junto porque tenemos que dejar a alguien que va a seguir haciendo lo que nosotros hacemos. Y sabemos que en esta tierra estamos de pasaje. El día que Dios nos llame, tenemos que ir, ¿verdad? Totalmente. Entonces, mi hijo hoy ya viene aprendiendo totalmente diferente lo que yo aprendí. Ya están viendo que el secreto es proteger más nuestro suelo con materias orgánicas y así poder aguantar un poco más. No es que va a aguantar mucho, pero aguanta un poco más. Pasar por momentos de falta de lluvia, sí. Están bien encaminados, creo. Estamos aprendiendo todo otra vez, porque la agricultura es eso. Uno aprende a cada día algo nuevo. El que no quiere aprender, ese ya deja de sembrar o va a desaparecer. Uno tiene que estar aprendiendo todo el día. ¿Y cómo responde su hijo a eso? ¿Se podría decir que tenemos un futuro productor? Mi hijo va a cumplir 18 años. Sí. Desde 4 años ya maneja en el campo. Tractor, cosechadora, desde 4 años. Hoy yo estoy aquí, pero mi hijo está en el campo, está trabajando, está cuidando la tierra, maneja todo solito ya. Está, gracias a Dios, está muy bien encaminada. Mi hija va a cumplir 13 años y es la misma cosa, quiere estar en el campo, quiere estar con la mano sucia de tierra, quiere estar ahí cultivando y mirando todo como está. Bueno, señor Robson, dado todas estas anécdotas que nos contó, ¿sí podría dejar un mensaje para los ciudadanos que no conocen sobre el trabajo en el campo? El mensaje que puedo decir es que valoricen a esta gente que produce alimento. No existe nacionalidad, no existe sojero. Todos somos productores. Entonces, agradezcan a Dios que tenemos productores en estas tierras que producen alimento, que en la pandemia, por ejemplo, Paraguay se vio que fue autosuficiente en todo. ¿Por qué? Porque tenemos buenos productores y no importa la nacionalidad, somos todos productores. Y ahí nos dimos cuenta que producimos alimentos y podemos exportar alimentos. Imagínate si no tuviera todo el alimento que tenemos, ¿qué iba a pasar en una pandemia? Íbamos a pasar hambre, ¿verdad? Entonces, primeramente a Dios y después agradecer a estos honrados productores, a esta gente, a estos inmigrantes que entraron en los años 70 a cultivar en estas tierras, que son hombres valientes, sin hablar la lengua, sin entender nada del español ni guaraní, en un país que ainda era ditadura, y vinieron invitados a trabajar, pero vinieron.
muchos sin tener y ni saber dónde iba a quedar, pero vinieron. Y hoy somos lo que somos gracias a estos hombres, que yo digo que son hombres de verdades, que hoy yo puedo decir, yo no tengo ese coraje que ellos tuvieron hoy de salir de Paraguay e ir a sembrar en Brasil, por ejemplo. Yo no tengo. Y yo hablo portugués y no tengo ese coraje. Imagínate qué es lo que es un inmigrante. Salir de dónde salieron, de qué país salieron y vinieron a trabajar. Gracias a esta gente, hoy somos lo que somos. Muchas gracias, señor Robson. Ahora, bueno, eso fue un mensaje para aquellos ciudadanos que no entienden tanto todavía del trabajo en el campo, pero ahora me gustaría que pueda brindar un mensaje a los productores, de productor a productor. Bueno, a mis hermanos productores, digo hermanos porque productores somos todos iguales, tenemos la mano con calos en la mano porque trabajamos muchos en estas tierras. Le digo a ustedes, continuamos haciendo lo que sabemos hacer, que es sembrar estas tierras y producir alimentos. Pero también quisiera ver hoy estos 20,000 productores de soja que existen en Paraguay, todos unidos. Imagínate lo grande que podemos hacer. Llegar a ser conocidos como productores de alimentos y ser respetados como tal. Esto es un sueño que yo tengo y yo vengo hablando de eso. Estar unidos los productores. Y no es solamente el grande, el pequeño, el campesino, el mediano. Todo lo que sea productores, estar unidos. Así vamos a poder lograr a producir mucho más también y llevar el nombre de este Paraguay mucho más allá. También poder contribuir con este gobierno, hacer con que el gobierno sea reconocido, hacer con que este productor, como esos productores sean reconocidos como gente que trabaja, gente que produce alimentos. Hoy somos conocidos a nivel mundial por producir alimentos. Ojalá que sigamos así, pero quizás Dios nos permita estar mucho más unidos, mucho más. Bueno, Robson, de nuestra parte queremos agradecerte por venir hasta acá, por acercarte, por darnos todo ese conocimiento, por ayudarnos a difundir justamente, ya que hablamos muchísimo sobre la difusión, a difundir toda tu trayectoria, tu historia de vida principalmente. Y bueno, nada, muchísimas gracias realmente por venir hasta acá y compartir todo eso con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por nos dar el privilegio de venir en este espacio y poder contribuir aún más con las informaciones que traemos. Muchísimas gracias. Gracias.